5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ingeniero César Arias, experto en temas de movilidad. Lo invitamos a César para hablar sobre estas estadísticas que realmente debieran ser procesadas y también analizadas respecto de los accidentes de tránsito. Una persona fallecida cada 3.8 horas en un accidente de tránsito en el 2024. ¿Cómo incide esto y por qué sucede? Ingeniero César Arias, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por su invitación. Sí, realmente el tema de los que se llaman ahora siniestros de tránsito es un tema alarmante y que a veces parece que no se lo toma mucho en cuenta. Los accidentes o siniestros de tránsito causan una gran mortalidad y sobre todo también dejan un gran número de personas lesionadas, personas en sillas de rueda, personas con discapacidad. Y eso es un tema social muy importante. A mí me parece que hay que ponerle un poquito más de atención a esto. Tampoco creo que es una cuestión de voluntarismo, es decir, que tenemos la buena voluntad de hacerlo, sino que hay que enfocarlo desde un punto de vista técnico y de gestión y de gerencia del sistema. Todos sabemos que hay 3 elementos fundamentales en los accidentes de tránsito. El primer elemento y el más importante es el elemento humano, es decir, la persona. El segundo elemento es el elemento vía y el tercer elemento es el elemento vehículo. Entonces, si analizamos estos 3 elementos, el elemento humano es causante por más del 80% de los accidentes. Es decir, son las acciones de las personas las que provocan los accidentes de tránsito. ¿Qué pasa con las personas? Las personas, primero, yo creo que hay una formación defectuosa, yo creo que hay que mejorar la capacitación y la educación vial, creo que hay que extender los periodos de capacitación antes de entregar las licencias, y esto yo creo que hay necesidad de un asesoramiento internacional de países que realmente han disminuido los accidentes de tránsito, como son los Estados Unidos, para ver los pensums y las formas de educar a las personas. Ahora hay mucha tecnología para poder educar a las personas. Ese es un tema. Y el otro tema en los accidentes de tránsito es la vía. La vía, hay diseños defectuosos. Hay diseños que tienen que ser corregidos y hay también problemas de mantenimiento en las vías. Por ejemplo, en Quito tenemos nosotros los principales corredores de accidentes de tránsito son la Simón Bolívar, la Mariscal Sucre, la Manuel Córdoba Galarza, la Ruta Viva, y esto ya lo sabemos todos y creo que ya inclusive hay georreferenciación sobre dónde ocurren los accidentes. Y todos sabemos que en la Simón Bolívar, la bajada de Huápulo, todo el tiempo están ocurriendo accidentes de tránsito, lo mismo a la altura de la Universidad Internacional, etcétera. Entonces, tenemos que tomar acciones sobre eso, ¿no? Y realmente no tomamos acciones. También, por ejemplo, creo que se realizan acciones, pero que no son técnicamente adecuadas. Por ejemplo, se debe utilizar una barrera tipo New Jersey, que son estas barreras que van en el centro de la vía y que han sido o han tratado de colocarse en la Simón Bolívar en algunos sitios. Pero vimos que uno de los camiones que impactó la barrera se cruzó al otro lado, cuando la función de esa barrera es no permitir que el vehículo se cruce al otro lado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es lo que se cruzó? Porque está defectuosamente construido. Eso tiene que estar anclado por lo menos 60 centímetros debajo de la calzada. Al no estar anclado en esa forma, entonces permite que los vehículos se crucen al otro lado. Y así podríamos enumerar algunas acciones técnicas que no están bien diseñadas. Entonces,
Hay que hacer algo por las vías. Yo creo que es una de las necesidades más grandes, definir técnicamente la velocidad máxima a la que deben ir en las vías los vehículos. Y luego viene el tema del control sobre esa velocidad que sea definida técnicamente, porque normalmente decimos, no, es que en las vías perimetrales puede ir hasta 90, pero eso no es correcto, es desde el punto de vista legal, digamos, está definido así, pero desde el punto de vista técnico, cada curva tiene una velocidad de diseño. Y por otro lado, hay que examinar la conducta de las personas al conducir. Entonces, definida bien la velocidad mediante un estudio adecuado, entonces se debe señalizar bien, de tal manera que las personas sepan a qué atenerse. Una vez bien señalizado, entonces viene la labor de control, porque siempre van a existir alrededor del 15-20% de las personas que no respetan la ley. El 80% respetamos la ley. Los otros no respetan la ley, entonces a los infractores hay que castigarlos. Claro, por lo que usted señala, ingeniero Arias, lo curioso es que aquí no respetan la ley, pero cuando salen a otro país donde hay normas que se aplican y se respetan las normas, sí lo hacen. O sea, ¿cómo entender? ¿Esto es parte cultural hasta que pase un accidente y luego vengan las consecuencias? A ver, si uno sale, por ejemplo, a países como los Estados Unidos, y lo menciono porque es uno de los países donde hay menos número de muertes por accidentes, es que en primer lugar la señalización está bien diseñada. Una señal de tránsito tiene que ser clara, tiene que ser visible, tiene que estar localizada en el sitio adecuado, tiene que utilizar los colores y las formas que están establecidas en los manuales. Entonces es una señal que nosotros decimos respetable, y cuando una señal es respetable, es respetada. Entonces acá lamentablemente se ponen las señales de una forma muy defectuosa. Eso hace que la gente tenga la percepción de que la señal no le sirve de mucho y por lo tanto tiende a no respetar la señal. Si usted pone, por ejemplo, una señal de pare en plena Panamericana, o sea, nadie para, porque si para corre el riesgo de accidentarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es tecnificar la señalización, hacerla respetable, hacerla visible, que esté ubicada en los sitios correctos, que no hayan señales que se dejen después del mantenimiento y que nadie se preocupa de retirarles. Yo, por ejemplo, veía en el caso de la Panamericana Sur de que todavía hay señales sobre la erupción posible del Cotopaxi, donde dice, habla de las cenizas. Entonces eso ya no existe, entonces la gente no respeta. En las mismas vías estas, los tamaños de la señalización no son los adecuados, tienen que ser más grandes. Entonces hay que partir por eso. Cuando nosotros vamos a otro país, ese problema está resuelto. Entonces la señal es respetable, por un lado. Y por otro lado, sabemos que allá no hay cómo burlarse de las leyes y que si uno no respeta las leyes de tránsito, pues va a tener un problema con la justicia, ¿no? Ingeniero Arias, Coavisa difundió un informe de la Agencia Nacional de Tránsito que reveló que en el 2024 cada 3.8 horas una persona fallecía a causa de un siniestro de tránsito y que eso significó que 2.302 personas murieron en este tipo de eventos. Pese a este número, durante el 2024 se registró un descenso del 3% en las muertes por hechos viales comparado con el 2023, según la ANT. ¿Qué significado tienen estas cifras? A ver, en teoría es una buena noticia, ¿no es cierto? Pero por otro lado, estamos viendo nosotros que la mayoría de los accidentes mortales se están produciendo por los conductores de motocicletas. Esto es importante señalarlo porque los
las personas que mueren como víctimas de accidentes de tránsito ahora están siendo los motociclistas y los peatones. Y por eso es que hay que ponerlo muy, muy en claro eso para tomar medidas en estos dos sectores de alto riesgo. En el caso de las motocicletas, yo creo que hay que tomar medidas. O sea, ahora realmente no hay una legislación que nos diga, por ejemplo, motocicletas de bajo cilindraje no deben entrar en las vías de alta velocidad. Entonces ahí puede entrar Raimundo y todo el mundo. O sea, no hay una restricción. No hay una restricción tampoco de velocidad mínima y de velocidad máxima que debería obtenerse, porque tanto a velocidades muy bajas como a velocidades muy altas el riesgo de accidentes es alto. Entonces hay que mantener una velocidad que sea la adecuada. Yo creo que hay que fortalecer la educación de las personas que van conduciendo las motocicletas. En España, por ejemplo, una persona no puede conducir motocicleta si antes no ha tenido una licencia para conducir vehículos. Entonces, estas cosas hay que verlas, hay que ver dónde permite la circulación de las motocicletas. Normalmente en otros sitios, en túneles, por ejemplo, no se puede permitir la circulación de motocicletas. En vías de alta velocidad tampoco, a menos que las capacidades del motor de la motocicleta sean importantes, porque nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, también las bicicletas están circulando en vías de alta velocidad. Y entonces cuando usted compara la masa que tiene un camión versus la masa de una motocicleta o de una bicicleta, nada más que el simple paso del camión con el viento puede lanzar a la persona a la cuneta. Entonces eso es importante. El otro tema que también es importante es el mantenimiento de las vías. Hay vías que están muy mal mantenidas y donde existen baches que obligan a los conductores que están yendo de por sí a una velocidad alta a cambiar su curso y a lo mejor a desviarse al carril contrario. Entonces, o a veces si caen en el hueco puede explotar una llanta, etcétera. Entonces, el tema de mantenimiento en la ruta viva, por ejemplo, es una necesidad clamorosa. Yo creo que es importantísimo que se concesione el mantenimiento de la ruta viva y que también se extienda la fase 3 para evitar toda la congestión y los accidentes que también ocurren en la vía interoceánica. Entonces, hay que ir a ese tema y hay que tratarlo con mucha seriedad. Hay que tener niveles de gestión que nos permitan tener departamentos adecuados para el tema de la seguridad vial. Y esto tiene que estar muy coordinado con la obra pública. Ahora, de este informe, ingeniero Arias, también se da cuenta que del 100% de fallecidos, 20% son peatones. También esto tiene que ver con la cultura del respeto, en donde hay señales, porque como usted bien ha señalado, hay sectores donde no hay señalización. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de estudios de la circulación peatonal. La circulación de los peatones, igual que la circulación de los vehículos, debe ser analizada en términos de capacidad y en términos de seguridad. Tiene que ver con construcción defectuosa de los pasos elevados. Los pasos elevados muchas veces no son accesibles para las personas, son con diseños muy defectuosos, muchos de ellos están muy mal mantenidos. Otros son sitios inseguros donde las personas pueden ser asaltadas. Entonces, todo esto tiene que analizarse para que la circulación peatonal, igual que la red vial, debe haber una red peatonal segura. Y hay que invertir en esta red peatonal porque los peatones son más que los vehículos. Hay que hacer ese esfuerzo porque no es solamente la educación. A veces le culpamos la educación y tenemos que hacer programas de educación. Sí, pero hay otros temas que son importantes como el diseño de las redes peatonales. Ahora, ¿qué piensa usted en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, la Autoridad Única de Tránsito? Es importantísimo.
porque en el caso de la movilidad y del transporte siempre hay opciones y cada uno de nosotros pensamos y a veces muy diferente de las otras personas o de los otros técnicos. Entonces, pero tiene que haber una sola voz cantante que diga esto es lo que vamos a hacer en Quito. Entonces ahí, con una autoridad única, tiene que haber una autoridad, digamos un departamento planificador de toda la red vial, la red peatonal, los semáforos, etcétera, una unidad planificadora. Y tiene que haber una unidad ejecutora. En este caso, la ejecutora tendría que ser Obras Públicas. Y tiene que haber una unidad de gestión y de gerencia del sistema, que es donde estaría todo el tema de control y todo el tema operativo de la movilidad. Si no hay coordinación entre esas unidades, se neutralizan las acciones. Si yo mañana digo hay la necesidad de tener un paso peatonal y Obras Públicas no está de acuerdo, pues no se va a ejecutar, porque en Obras Públicas puede haber un criterio de que no es necesario. Entonces, en ese sentido, la autoridad única es uno de los temas fundamentales y lamentablemente en Quito se desvirtuó eso, porque hasta el año 2000 se tuvo la autoridad única en la Municipalidad de Quito. Lamentablemente, a partir del año 2000 se fueron creando unidades, se creó una empresa de movilidad y obras públicas, por ejemplo, que después se fue desprendiendo de ciertas obligaciones y las pasó a la Agencia Metropolitana de Tránsito, otras las devolvió a la Secretaría de Movilidad. En Quito hay como 6 instituciones que están, digamos, actuando sobre la movilidad, y obviamente eso no tiene una gran coordinación. Las empresas tienen más poder económico que la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que arreglar, y hay que arreglar, digamos, va a ser un poco duro porque siempre hay que relocalizar personal, hay que hacer una serie de acciones y es un tema muy grande el de la movilidad, pero es necesario para tener una coordinación adecuada, ¿no? ¿Cuánto juega la educación vial, ingeniero César Arias, cuando gran parte del porcentaje de accidentes obedece a la impericia? Es importantísimo la educación. Hay un tema que se llama el manejo temerario, ¿no es cierto? El manejo temerario en otros países es castigado duramente, ¿no es cierto? Es decir, un vehículo que viene pasando a todo el mundo a exceso de velocidad, poniendo acciones de riesgo sobre la vía, que no conduce, sino que está corriendo como si estuviera en una pista. Entonces, ese manejo temerario tiene que estar tipificado en la ley y tiene que ser controlado, sobre todo controlado, porque todo el mundo sabemos y nos quejamos tantas veces. Los buses en la Avenida de los Chiris comienzan a competir, pero no hay un control. Las motocicletas que suben por la Avenida Interoceánica o por la autopista Los Chillos suben rebasando a todo el mundo. Ese manejo temerario tiene que ser castigado, porque obviamente, a pesar de que haya programas de educación, siempre, como le digo, va a haber un 20% de infractores. Incluso, si me permite, a propósito de lo que usted señala, rebasan por la derecha. ¿Eso no es prohibido? Es prohibido, claro, es prohibido. Y entonces la circulación se lo hace así como una cosa que no tiene peligro, ¿no? Y hay que saber y entender todos los conductores que el vehículo es un arma que mata, y por lo tanto hay que tener todo el cuidado en conducir. No es una actividad que podamos nosotros hacerla muy relajados. Tenemos que estar concentrados, no podemos quitar la vista de la vía, tenemos que respetar las velocidades, e inclusive hay un principio fundamental que, por ejemplo, en las carreteras en Estados Unidos, que es el caso que conozco, habían carreteras donde no hay límite de velocidad,
pero eso implica que cada persona tiene que juzgar la velocidad a la que se está poniendo en riesgo. O sea, cada persona tiene una conciencia sobre la velocidad máxima a la que puede ir y sabe cuándo se está arriesgando. Entonces, esos temas son fundamentales, de que las personas reciban la educación y conozcan de que tienen que ellos automáticamente regularse en su velocidad. Entonces, esa capacitación hay que darles. En los accidentes de tránsito también hay que tomar a los conductores y llevarles a cursos intensivos de educación a aquellos infractores. No solamente una infracción, una pena económica, sino un tiempo que tienen que dedicar a ver qué pasa con los accidentes, a educarse, a reeducarse para poder conducir un vehículo. Si usted analizaba estas estadísticas de la ANT del año 2024, ¿cómo irá este año, este medio año, en el tema de tránsito y de accidentabilidad? Normalmente con el crecimiento del parque automotor también crecen los accidentes. Ahora el Ecuador, al igual que muchos países de Latinoamérica, tienen tasas relativamente altas en relación con los países desarrollados, que tienen mayores preocupaciones sobre los diseños de las vías, el diseño de la velocidad, el control, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente es de esperar que suban, ¿no? Porque si es que sube el parque automotor, la relación de los accidentes con el parque automotor también es importante. ¿Y qué piensa usted de su experiencia, ingeniero César Arias? Estas intervenciones que está haciendo el gobierno en las agencias locales de tránsito, en el caso en el Guayas, en Manta, y hay otras, en donde ha habido una corrupción penetrada, incluso vinculada con el manejo de bandas criminales. Oye, en el tema del control de tránsito es importantísimo que se controle mucho la corrupción de algunos agentes, ¿no? Por ejemplo, yo he visto algunos casos en que los agentes comienzan a multar por un mal estacionamiento, siendo que no hay tal mal estacionamiento. Y entonces... O no hay señales. O no hay señales. Como obliga la ley. Claro, no hay señales y entonces dice, no, usted está mal estacionado y sabe que la multa es de $100. Entonces, claro, eso como que le condiciona, le repite $100, o sea, no me dé $10, tiene que darme algo más. Entonces, esa condición de corrupción obviamente agrava el tema, es que no puede procederse así. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que confiar en que los agentes de tránsito están actuando adecuadamente, con honradez, técnicamente, o sea, apegados a la ley. Porque si no, ¿no es cierto? Esto no puede ser así, una sociedad así no puede sobrevivir. Entonces, hay que combatir la corrupción, porque ese es un mal terrible y que además cuando las personas le dan un dinero a los agentes, también si han cometido una infracción, también están evadiendo la justicia, ¿no? Entonces es un tema que hay que corregir totalmente. En ese sentido, ¿cómo ve la gestión de algunos municipios que asumieron el control del tránsito? Oiga, cuando se procedió a la descentralización, digamos, se tenía como objetivo mejorar las condiciones de control, porque, claro, el tema del tránsito a nivel local lo conocen más los locales, ¿cierto? Están más cerca de los hechos, etcétera. Entonces la veía como uno de los temas importantes. Pero en esa época no teníamos los azotes que tenemos ahora en cuanto a la criminalidad,
en cuanto al narcotráfico y todas estas plagas que nos han caído en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensar el tema. Me parece que hay que repensar el tema de la descentralización en vista de los últimos acontecimientos que hemos observado. Creo que hay necesidad de revisar porque ya son otras condiciones totalmente diferentes. Claro, los ejemplos, por ejemplo, en Manta, quien ha estado vinculado 10 años a la agencia de movilidad, simplemente ha estado trabajando con este jefe de la banda, con Fito. Y como decía hoy el ministro del Interior, no es que no sabían en el municipio, casi Vox Populi se ponían estas vinculaciones, y resulta que hay complicidad también de los gobiernos autónomos descentralizados. El tema de la corrupción va donde hay dinero, ¿no es cierto? Eso es claro. Y en el tema de tránsito hay dinero, pues, o sea, hay dinero especialmente por las multas que se cobran. Entonces, este sector siempre va a estar en la mira de las personas que están fuera de la ley. Entonces, yo creo que, como le digo, hay que revisar esta descentralización que se produjo y ver qué acciones se deben tomar para que no puedan ser infiltrados por estos grupos de narcotraficantes, ¿no? ¿Esto pasa también por reformas legales, si son necesarias o no, o simplemente aplicación de la ley y controles rigurosos al interior de los gobiernos locales? Me parece que hay que aplicar mejor la ley y hay que gestionar mejor lo que se tiene. Si hay necesidad de cambiar la ley, se cambiará, pero creo que mucho hemos pensado en que si hacemos más leyes va a mejorar, y lo que pasa es que realmente depende de quién lo gestiona, ¿no? De quién lo hace. Y entonces las leyes están ahí y se puede obviamente mejorar, pero yo creo que con lo que se tiene hay que mejorar la gestión. ¿Y cómo mejorar la gestión? Lo primero es que haya personas que estén comprometidas, que sean personas honorables, honradas, que sean personas técnicas, que estén al frente de estos temas, que no sean allegados ni familiares, sino que sean personas técnicas, que sean personas honradas. O sea, nosotros como sociedad vamos a hacer lo que somos los individuos, ¿no? Entonces hay que encargar las cosas de lo público a personas que sean honestas y que sean competentes. Yo creo que por ahí va el tema en la selección de las personas que llegan a estos sitios. Ahora, quizás ese es el deber ser, ingeniero Arias, porque más prevalece en la práctica la parte política y la fidelidad al jefe autoridad. Bueno, o sea, creo que ese componente es inherente, digamos, a estos temas, pero dentro de ese esquema yo creo que sí hay personas que son honradas y que son competentes, ¿no? Yo sí creo que debe privilegiarse esto. Yo creo que el tema de la meritocracia que se hablaba y que no se cumplió nunca, creo que hay que verlo con más seriedad. Creo que los puestos públicos deben ser ejercidos por personas que estén totalmente calificadas, personas que sean personas honestas, que sean personas de buena conducta, y un poco comenzar a vigilar mucho de que solo el compadrazgo o a veces hasta la corrupción sean las que estén dando los puestos a las personas. ¿Y qué piensa usted, ingeniero Arias, ese retorno al control temporal de la policía? Que esto deviene con el cambio de modelo, con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de agosto del 2008. ¿Qué piensa frente a estos actos de corrupción la decisión del gobierno de intervenir las agencias locales de tránsito? Me parece que es lo correcto, porque esto es un tema que hay que erradicarlo, pues,
tomando medidas así de importantes y de fuertes. Yo creo que la intervención de la policía era absolutamente necesaria y hay que reestructurar, y probablemente una vez reestructurado este tema, puesto las personas que sean las correspondientes, probablemente la policía también tendrá que seguir manteniendo un ojo en la operación de estas agencias. Claro, dada la experiencia que tuvieron en el pasado, antes que la inexperiencia de quienes han asumido políticamente los controles en los gobiernos locales descentralizados. Y también porque la institución policial es una institución muy jerárquica. Entonces, al ser muy jerárquica y que tiene reglamentos y que tiene una disciplina especial, tiene más posibilidades de controlar a sus efectivos, ¿no? Eso es importantísimo. En el caso de los agentes civiles, el tema es mucho más laxo. Entonces, con la policía hay elementos que le dan más credibilidad y que le dan también más jerarquía como para sancionar y para hacer tomar una serie de acciones que permita depurar el sistema, ¿no? ¿Cree usted que fue un error cuando se aprobó esto hace más de 15 años, el paso, la administración y los controles a los gobiernos locales antes que a la Policía Nacional? No creo que haya sido un error, era la realidad de ese tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Era la realidad de ese tiempo en función de que las municipalidades comenzaron a planificar, a gestionar todo el tema del tránsito como era debido, porque acordémonos que en el Consejo Nacional de Tránsito, que estaba localizado en la ciudad de Quito, no podía controlar ni planificar el tránsito en las ciudades que estaban tan lejanas, ¿no? Además no tenía ni las capacidades, era nada más que un ente burocrático ahí. Entonces, al descentralizar y darle las atribuciones a los municipios, era importante, como se llama, para mejorar la movilidad en las ciudades. Eso era una necesidad. En cuanto al control de tránsito, obviamente también se presentaba el tema de que había una gran necesidad de personal también en los departamentos de tránsito de la policía, y una vez que ya la planificación y la gestión pasaba a los municipios, tenía que tener una herramienta de control, por ejemplo, para para ejecutar las ordenanzas y todas estas cosas. O sea, era importante. Hoy en día tenemos este elemento de la corrupción y de la infiltración de estos grupos delincuenciales. Entonces yo creo que sí hay que revisar el tema, hay que ver cómo se controla especialmente el ingreso de los agentes de tránsito. Hay muchas denuncias sobre que los agentes de tránsito no están ingresando por sus méritos, sino por algunas otras condiciones. Entonces, pienso que es indispensable que se mantenga un ojo, una supervisión, yo diría por parte de la Policía Nacional, sí, para vigilar que estos procesos de selección del personal, estos procesos de control que tienen los agentes de tránsito, que no estén tan libres como están ahora, ¿no? Porque ahora están supremamente libres y son la última instancia de las multas, etcétera, donde se genera la corrupción. Bien, muchas gracias. Como siempre, a la atención al ingeniero César Arias, experto en movilidad. Estos temas de interés en la movilidad en el país y en los gobiernos locales. César, muy amable. Muy amable, Miguel, a usted, muchas gracias. Muy gentil. Con esto cerramos las entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.